Agáchense, muévanse, muévanse ahora. Los disparos no comenzaron con una declaración oficial, comenzaron con eco, con polvo levantándose en una carretera que no aparece en los mapas turísticos, con un convoy que no debía estar allí si todo estuviera bajo control. La madrugada todavía no terminaba cuando el operativo se cerró como un puño sobre la sierra. Drones en el aire, vehículos sin insignias visibles bloqueando accesos, comunicaciones cifradas. Y en el centro de esa geometría de acero, un nombre que llevaba años flotando como amenaza permanente. La captura no era el objetivo, el mensaje sí. Cuando el gobierno anunció que el líder había sido ubicado tras semanas de seguimiento silencioso, el país no reaccionó con celebración inmediata, reaccionó con espera, porque en México la caída de un hombre no significa el fin de una estructura, significa prueba, prueba de si el sistema puede sangrar y seguir funcionando. La persecución comenzó días antes, un movimiento financiero inusual, un contacto que rompió rutina, un traslado a una zona montañosa donde la visibilidad se mide en metros y cada curva es un filtro natural contra el Estado. Terreno elegido, no casual. Cuando el cerco se cerró, no hubo rendición, hubo intercambio, fuego contra aire, fuego contra tierra. Testigos hablaron de armas largas y explosiones cortas que rompían el silencio del amanecer. No fue una puerta derribada, fue una cacería en vegetación densa. Y luego la frase que cambia mapas. Murió durante el traslado. 4 palabras que no solo anuncian un fallecimiento, anuncian un vacío, y en los sistemas criminales el vacío es el momento más peligroso. Porque un cartel no es un rostro, es logística, es disciplina, es dinero que llega puntual, es rutas que se abren aunque haya retenes. Cuando el liderazgo cae, la pregunta no es ¿quién murió?, la pregunta es ¿quién coordina ahora? Las siguientes horas no trajeron silencio, trajeron respuesta. Vehículos incendiados bloquearon autopistas estratégicas, tráileres cruzados en puntos de estrangulamiento, autobuses atravesados en accesos urbanos. La intención no era destruir infraestructura permanente, era demostrar sincronización. Un bloqueo aislado es rabia, 80 bloqueos son coordinación. Ese patrón importa porque habla de algo invisible, continuidad de mando. Mientras las imágenes de columnas de humo circulaban en redes sociales, el mensaje viajaba más rápido que el fuego. El sistema sigue activo, el sistema puede imponer costo, el sistema no se desarma con una sola operación. Las fuerzas federales respondieron desplegando refuerzos, helicópteros patrullando corredores carreteros, controles en entradas y salidas, conferencias de prensa prometiendo que no habrá impunidad. Todo eso es parte del primer reloj que empieza a correr en una crisis así. El reloj del orden público. Las carreteras vuelven a abrir, las escuelas operan, el comercio respira, pero hay un segundo reloj que nadie transmite en vivo, el reloj interno. En algún punto no visible del mapa, mandos intermedios están hablando, no en una mesa formal, a través de mensajes codificados, a través de pagos que deben confirmarse, a través de lealtades que deben redefinirse. Un sistema criminal funciona en capas. La capa visible dispara. La capa intermedia coordina combustible, vehículos, refugios. La capa financiera sostiene nóminas y compra silencios. Si esas capas se alinean rápido detrás de un sucesor, la violencia puede disminuir, no porque el problema termine, sino porque el mando se consolida. Si no se alinean, la violencia se expande. Y ese es el riesgo que convierte una victoria táctica en una tormenta estratégica. Durante las primeras 48 horas, la pregunta no era cuántos fueron detenidos, era si la retaliación mostraba orden o fractura, si los bloqueos seguían patrón o parecían impulsivos, si el mensaje era centralizado o contradictorio, porque la forma de la violencia revela la salud del sistema. A nivel internacional, la presión creció casi al mismo tiempo, voces exigiendo clasificación más dura, cooperación ampliada, operativos compartidos. Cada declaración suma otro elemento a la ecuación: soberanía, percepción, narrativa política. Pero en el terreno, lejos de los micrófonos, la realidad es más fría. Si el nuevo liderazgo logra enviar instrucciones claras, estabilizar pagos y cerrar brechas internas, el ruido puede disminuir pronto. No porque haya paz, sino porque el mando vuelve a ser vertical. Si no lo logra, cada comandante local tiene incentivo para demostrar poder rápido, y el poder rápido se demuestra con violencia visible. Aquí es donde la historia deja de ser noticia y se convierte en mecanismo. La caída de un líder no destruye automáticamente una red, la obliga a probarse. Y la prueba apenas comienza. Si la disciplina reaparece en cuestión de días, casi nadie lo notará,
Las carreteras abrirán, los retenes desaparecerán, las imágenes dejarán de circular. Parecerá calma, pero la calma, en estos escenarios, no siempre es victoria del Estado. A veces es confirmación de que el mando volvió a alinearse. La señal verdadera no está en la ausencia de fuego, está en la consistencia del patrón. Cuando una organización criminal logra reaccionar con bloqueos coordinados horas después de perder a su figura central, está enviando un mensaje hacia 3 direcciones al mismo tiempo. Hacia la población para recordar quién puede interrumpir la rutina diaria, hacia las autoridades para probar que la capacidad operativa sigue intacta, y hacia sus miembros para evitar fisuras internas. El miedo es herramienta, pero el orden es supervivencia. Dentro de la estructura, la sucesión no ocurre con un anuncio oficial, ocurre con actos, pagos que siguen llegando sin retraso, órdenes que son obedecidas sin disputa, rutas que vuelven a funcionar sin conflicto entre facciones. Si esas variables se estabilizan, significa que alguien tomó el control. Pero si surgen enfrentamientos localizados, ejecuciones selectivas, disputas por corredores estratégicos, entonces el sistema no se consolidó, se fragmentó. Y la fragmentación tiene una característica peligrosa: multiplica incentivos violentos. Cuando no hay una autoridad central fuerte, cada grupo debe demostrar su relevancia. Eso significa más extorsión para financiarse, más reclutamiento forzado para reforzar filas, más acciones espectaculares para enviar señales. La violencia deja de ser disciplinada, se vuelve competitiva. Para el ciudadano común, esa diferencia se traduce en algo simple: imprevisibilidad. No saber dónde será el próximo estallido, no saber qué zona cambiará de control, no saber qué negocio será presionado para pagar doble. El Estado, mientras tanto, enfrenta una paradoja estratégica. Si solo golpea la capa visible, los ejecutores, los vehículos, los arsenales, puede contener episodios, pero no desmantelar la red. Si alcanza la capa financiera y logística, puede desacelerar el sistema completo, pero eso exige inteligencia sostenida, no titulares rápidos. Después de un operativo de alto perfil, existe una ventana corta, una ventana en la que la organización está ocupada reajustando comunicaciones, cambiando rutas, revisando lealtades. Es el momento en que es más vulnerable. Si esa ventana se desaprovecha, la red aprende, se vuelve más cerrada, más silenciosa. Y el aprendizaje criminal es acumulativo. Mientras tanto, la narrativa pública tiende a simplificar: victoria o fracaso, golpe decisivo o escalada inevitable. Pero los sistemas complejos no responden a dicotomías, responden a equilibrio de presión. Si el equilibrio favorece la consolidación interna del cartel, la violencia visible puede disminuir, pero la maquinaria seguirá operando con menos ruido. Si el equilibrio favorece la fragmentación, los próximos meses pueden estar marcados por enfrentamientos más dispersos y menos previsibles. Ambos escenarios tienen costo. En el primero, el problema se vuelve menos visible, pero más estable. En el segundo, se vuelve más visible, pero potencialmente más debilitado. Por eso los analistas no observan solo cifras de arrestos, observan consistencia, observan cambios en patrones de decomisos, observan si las amenazas públicas disminuyen o aumentan en intensidad retórica, observan movimientos financieros que parecen discretos pero reveladores. Porque un sistema que sobrevive a su líder no lo hace por carisma, lo hace por estructura. Y la verdadera pregunta no es si el líder cayó, eso ya ocurrió. La pregunta es si la estructura sufrió daño irreversible o si simplemente cambió de nombre en la cúspide. En los próximos días habrá menos cámaras en la sierra, menos transmisiones en vivo, menos declaraciones dramáticas, pero detrás de esa reducción mediática el pulso continuará. Si notas que las interrupciones se vuelven esporádicas pero estratégicas, puede ser señal de reordenamiento exitoso. Si ves estallidos desorganizados en regiones nuevas, puede ser indicio de disputa interna. La historia no termina con una muerte anunciada en un comunicado, apenas cambia de fase. Y esa fase es más silenciosa, más estructural y potencialmente más decisiva que el enfrentamiento inicial. Porque al final, en conflictos de este tipo, el ruido inicial atrae atención, pero es la reorganización silenciosa la que determina el futuro. La pregunta permanece abierta. ¿Se consolidará el mando bajo una figura capaz de restaurar disciplina, reduciendo la violencia visible mientras el sistema continúa operando? ¿O veremos una cadena de fracturas que convierta la lucha interna en el nuevo epicentro de inestabilidad? La respuesta no vendrá en un titular inmediato, vendrá en los patrones que pocos observan, y cuando esos patrones se definan, el verdadero resultado del operativo quedará claro. Hasta entonces, el reloj sigue corriendo.